Bueno, pues estamos aquí en el videoblog de la Academia York y hoy tenemos la suerte o el lujo de hacer una pequeña entrevista al doctor Gabriele Cataneo, espero haberlo pronunciado bien, que es un especialista en investigación de neurología y está además muy especializado en el ámbito del bilingüismo y cómo, digamos, el bilingüismo afecta de una manera al cerebro, a las conexiones neuronales, etcétera. Voy a pedir que se presente para que él mismo nos hable un poco de él muy brevemente, de lo que hace y lo que ha hecho. Buenos días, Gabriele. Hola, buenos días. Bueno, sí, mi nombre es Gabriele Cattaneo, soy investigador postdoctoral aquí en el Institut Goodman en Barcelona. Hice mi doctorado exactamente estudiando los efectos del bilingüismo, bueno, los mecanismos de control en los bilingües y cómo estos mecanismos se pueden ver comprometidos con la edad, pero al final acabé dándole la vuelta y estudié los beneficios del bilingüismo sobre el cerebro. Y a partir de ahí, pues mi línea de investigación se ha movido un poco, se ha abierto un poco, para así decirlo, y ver un poco otros estilos de vida que también pueden ser, estudiando otros estilos de vida que pueden ser beneficiosos, actividad física, etcétera, bueno, respecto al envejecimiento, por así decirlo. Ok. ¿Y qué te llevó a especializarte en este ámbito tan concreto del bilingüismo? Bueno, casualidades. Yo trabajaba en Ajá. un hospital en Milán como neuropsicólogo y rehabilitaba, bueno, muy a menudo hacía rehabilitación con pacientes. Y muchos de estos pacientes eran bilingües porque mi jefe de su momento, el doctor Jubin Abutalebi, que es un investigador bastante conocido del mundo del bilingüismo, pues trataba a estos pacientes y también tenía varios estudios en marcha. Entonces, en aquel entonces conocí a mi mujer, que es de aquí de Barcelona, y justamente coincidía que mi jefe de allí había instalado una colaboración con un laboratorio de aquí que también se ocupaba de estudiar el bilingüismo, el laboratorio del doctor Albert Costa. Y pues me propuso venir aquí a hacer mi doctorado, desarrollar aquí mi doctorado, como que mi mujer es de aquí, y después ver si quería siguiendo con la investigación o volver allí en Milán a ejercer como clínico. Y pues aquí estoy 10 Ujú. años más tarde. Bueno, pues nada, estupendo. Em, Vamos a entrar un poco en materia. Sí. El tema del bilingüismo, el concepto de bilingüismo, ser bilingüe, pues bueno, puede ser un poco, vamos a decir, confuso. Tradicionalmente o popularmente se entiende o se entendía por persona bilingüe aquella que es capaz de hablar dos lenguas de forma nativa o casi nativa. Sin embargo, cada vez hay más expertos que defienden que se puede ser bilingüe, aunque el dominio de uno de los dos idiomas o de los tres no sea estrictamente nativo, ¿no? ¿Cuál es tu postura ante esto? Y no sé si crees que existen diferentes tipos de bilingüismo o qué Mi opinas. postura personal, y no solo personal, y compartida de otros muchos, es que bilingüe es cualquier persona que es capaz de hablar o entender dos idiomas. Entonces, Ujú. tienes razón, siempre se había considerado el bilingüe aquello que ha aprendido los dos idiomas de forma muy temprana, cuando eran muy pequeños, paralelamente, y que tiene un alto dominio. Entonces, ha evolucionado un poco después y se empezaron a considerar bilingüe a alta proficiencia, que es con un alto dominio, y bilingües con un bajo Ujú. dominio. En realidad, ahora se tiende, yo personalmente y muchos otros compañeros que se ocupan de investigar en este mundillo, en este ámbito, se considera el bilingüismo como un continuum, porque no es solo la edad que tiene un efecto, no es solo el dominio que tienes de la lengua, pero sobre todo se ha visto en últimos años, digo, pero ya son décadas, el uso, la frecuencia de uso, el ambiente donde lo hablas, con quién lo hablas, el ambiente donde vives, básicamente. Entonces, se pueden dibujar muchísimos tipos de perfiles de personas bilingües, desde el monolingüe absoluto, que solo Ujú. habla, entiende y está inmerso en un ambiente monolingüe, entonces solo habla un idioma, personas que solo hablan un idioma pero viven en un ambiente donde están expuestos a dos idiomas, como puede ser tranquilamente aquí en Barcelona. Eh, Claro.
y entonces sería un perfil de bilingüe pasivo, lo que decimos nosotros, a personas que han aprendido en forma muy tardía o han empezado a hablar los dos idiomas cuando eran ya muy mayores, a que los han adquirido. O sea, puedes pasar del monolingüe perfecto al bilingüe perfecto. Pero esto es un continuum. Es Porque, un como te espectro, digo, ¿no? Sí. claro, son muchísimas variables las que entran en juego y entonces no es absolutamente así. O sea, no es que eres bilingüe que solo si has aprendido cuando tenías 2 años los 2 idiomas. No, y tampoco es un estado, vamos a decir, inmóvil. Ahí se va exactamente. evolucionando, obviamente, Exactamente. según las circunstancias vitales. Sí, sí, estamos muy de acuerdo. Nos alegra tener una visión coherente con lo que opinan los expertos. Así que estupendo. No obstante, al margen de que se pueda ser bilingüe, como indicabas, de muchas maneras, independientemente de la edad, etcétera, sí que es cierto, corrígeme si me equivoco, pero creo que es una concepción bastante aceptada, que es más sencillo, vamos a decir, incluso más natural, y el aprendizaje puede ser más sólido cuanto antes empecemos a aprender una segunda lengua. No quiere decir que no se pueda aprender una lengua con cualquier edad o incluso más de una, pero sí que puede ser que siendo, digamos, más pequeño, un niño, no sé hasta qué edad o desde qué edad, pero sería más sencillo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Y nos puedes decir por qué, así brevemente? A ver, la respuesta fácil es que hay la evidencia científica aceptada, aunque esto sea un tema bastante debatido, pero generalmente está aceptado el hecho que hay una relación entre la edad de aprendizaje y el nivel que se puede llegar a obtener en una determinada lengua. O sea, como más mayor la aprendes, tendencialmente hay un menor dominio final, o sea, se llega a un menor dominio del idioma. Como decías tú, esto no quiere decir que no se pueda aprender en cualquier momento. Es verdad que, y esto viene un poco de una historia, de la historia del estudio del bilingüismo, se decía, más que del bilingüismo, de la adquisición del lenguaje en general. Se consideraba históricamente, pero esta es una idea de años 60, que hay un periodo crítico, hay una finestra temporal de la cual o aprendes o no aprendes. Y esta iba, dependiendo de la morfología, de la sintaxis, la fonología, etcétera, hasta los 12 años. A partir de allí, muy complicado. Esta idea ha venido un poco abajo con el tiempo. O sea, ha salido evidencia de que no es así. Esto se basaba básicamente en el hecho que se consideraba que la lateralización definitiva del cerebro, o sea, que el lenguaje se posicionaba en su lugar en esta finestra temporal. Se ha visto que no es así y que exacto, que esta visión tan cerrada no era verdad. Pero sí que es verdad que hay esta relación, y es verdad sobre todo, perdona que te interrumpa, por determinados aspectos, sobre todo la fonología. Hay sonidos que no existen en tu lengua materna. Es mucho más difícil aprenderlos cuando eres mayor respecto a cuando ya eres niño. Y también es verdad, y esto lo digo no por estudios, pero por experiencia personal, hay determinadas cosas de la gramática de tu idioma que cuesta quitarse. O sea, yo soy italiano y todo lo que en castellano no es de la misma conjugación de género, por ejemplo, me cuesta. Y me equivocaba, y me he equivocado muchas veces hasta aprenderlo. Entonces, es verdad, cierto. es cierto, pero no es un tema de, como decías, o lo aprendes antes de los 12 o no vas a tener ningún tipo de nivel. Esto depende mucho del uso, mucho del estudio, de las actitudes personales. Hay personas que tienen mucha más facilidad. Y o sea, esto no te preclude llegar a un nivel perfecto, aunque aprendas un idioma 40 o 50 o 60 o lo que sea. No, de hecho yo creo que todos conocemos muchos casos. No sé cuándo aprendiste tú el castellano, que lo hablas perfecto, pero quizá lo perfeccionaste después de los 12, ¿no? O no lo sé. Bueno, yo no hablé ni catalán ni castellano antes de los 27. Pues entonces tú acabas de demostrar que efectivamente lo que has dicho. ¿Tiene algo que ver esto con la plasticidad del cerebro, que pueda ser más plástico, o sea, no es plástico, como más tener más plasticidad cuando es más joven y luego la va perdiendo? Es una ¿Hasta qué posibilidad. punto se dificulta el proceso
Bueno, quizás sea esta pregunta un poco complicada de contestar, pero ¿hasta qué punto se dificulta ese proceso de aprendizaje de un idioma cuando nos hacemos mayores? Sinceramente, no creo que haya evidencia científica que demuestre, que dé un límite, ¿sabes? Decir, Ok, puedes perder un X%. Te digo, está generalmente aceptado que es verdad, hay una relación lineal entre la edad en que empieza a aprender un idioma y el nivel final al que llega, pero no creo que haya entendido. exacto, un estudio o suficientemente evidencia que te diga te estás limitando un X%. Claro, tiene sentido. Ahora vamos a ir un poco a a la otra parte o al otro extremo. Vamos a decir, tradicionalmente, al menos en España, no sé si ocurría lo mismo en Italia, pero había algunas corrientes, sobre todo en pediatría, psicología pediátrica, que desaconsejaban exponer a niños muy pequeños de una manera intensa a dos idiomas a la vez. Es decir, incluso se decía que podía lastrar su desarrollo comunicativo, cognitivo. Claro, yo no sé, estas tesis creo que se han superado ya. Te pregunto si ha sido así. ¿Y por qué crees que se defendían esas tesis? Si crees que era más por algún tipo de evidencia que ya se ha superado o más por prejuicios o no estás de acuerdo que nunca se ha dicho esto y y me lo he sacado de la gorra, pero realmente se hacía, ¿eh? No, sí, Yo lo escuchaba. siempre se ha tenido históricamente, estoy hablando ya de muchos años atrás, pero sí, se tenía la idea que aprender dos idiomas lo que haría era ralentizar el aprendizaje. De hecho, era lo que yo Sí. pensaba antes de empezar a dedicarme al tema. Y no es así, yo creo que no hay ninguna evidencia consistente de que esto sea verdad. Y de hecho, hay mucha más evidencia que apunta en el sentido contrario. Uh, y tengo también la evidencia en mi casa. Mi hija habla italiano y catalán y castellano desde pequeña y no tiene ningún retardo de aprendizaje, ningún problema a la escuela. No creo, te digo, que sea un tema y mi sensación es que se hacía más por desconocimiento. También la sociedad era muy diferente. Ahora vivimos en una sociedad mucho más globalizada. Claro, Básicamente todo el mundo es bilingüe en algún momento de su vida. Mm, claro. Ha Sí, cambiado muchas cosas. Entonces, creo que era debido más al miedo, al desconocimiento, porque tampoco había mucha investigación sobre el tema, claro. que no sobre Sí, sí. evidencias y bases científicas. Claro, podían pensar que, bueno, que ya es, que digamos que aprender dos idiomas es difícil y es como cargar Exacto. más sobre la mente del niño, ¿no? O de la niña. Bueno, A pues ver, a me ver, alegra ser confirmar bilingüe, esta. ser bilingüe tiene sus consecuencias, tiene muchísimo aspecto positivo y alguna consecuencia negativa. Estamos hablando, por ejemplo, de los bilingües tendencialmente tienen un vocabulario más reducido en cada una de las lenguas respecto a un monolingüe, porque evidentemente Ujú, tienen que almacenar el doble de palabras y entonces se quedan en claro, cada una a un poco menos. No la mitad, evidentemente, pero un poco menos. Y en una prueba de denominación cualquiera, pues si calculas milisegundo, un bilingüe siempre será un 10 milisegundos más lentos en contestar, 20, bueno, dependiendo de la edad. ya, Pero claro, estamos hablando de desventajas que no tienen ningún impacto en la vida real. Las encuentras en claro, laboratorio y por temas de interés científico son muy relevantes, claro, trasladadas a la vida diaria no tienen ningún impacto. claro. No, más bien lo que en la vida diaria podemos ver son las ventajas, ¿no? El hecho de poder Claro, comunicarse en los dos idiomas. ventajas sociales, Claro, ventajas sí, cognitivas, que era lo que te decía antes. Parece que había más evidencia que hayan ventajas que no desventajas. de acuerdo. Vamos a entrar entonces un poco en lo que son vamos a decir, las ventajas Sí. cognitivas y las evidencias que habéis encontrado en vuestros estudios. Como investigador, has desarrollado y participado en estudios sobre diferencias en cuanto a la estructura y funcionamiento entre cerebros monolingües o cerebros bilingües, ¿no? ¿Nos podrías resumir las principales diferencias que habéis podido observar? Bueno, hay tanto diferencias a nivel estructural, o sea, de morfología del cerebro, como de cómo funciona. Pero
la evidencia más sólida que se encuentra siempre es básicamente un mayor grosor de determinadas zonas del cerebro. O sea, la corteza cerebral tiende a ser más gruesa en los bilingües respecto al monolingüe en diferentes áreas que evidentemente son áreas que están involucradas en el control de estos idiomas. Y también a nivel de redes, hay determinadas redes cerebrales que están más fortalecidas, evidentemente, porque tienen que hacer este trabajo más a menudo. Claro, están entrenando constantemente. ¿Y qué ocurre? Hablábamos antes, al principio, de las diferencias de bilingüismo, ¿no? Diferentes grados, diferentes formas. Y bueno, habíamos comparado un poco el bilingüe típico, que sería el nativo, ¿no? Una persona que ha crecido en una familia pues, con dos idiomas, de madre, bueno, uno de los progenitores de una nacionalidad, el otro otra de otro. Pero también hablamos de bilingües que han aprendido en una edad adulta o que han aprendido pues viniendo, por ejemplo, a una academia de inglés como la nuestra. ¿Habéis estudiado diferencias entre esos tipos de bilingüismo y si lo habéis hecho, habéis encontrado alguna diferencia o no se puede diferenciar en la práctica? No, como te decía, el estudio del bilingüismo ha ido evolucionando y dependiendo también de su definición. Entonces, si al principio estos estudios que te decía de grosor cortical, etcétera, se hacían comparando monolingües y bilingües, y como más proficientes, más dominios tenían, como más, con mejor bilingües, mejor. Ahora ya se está estudiando en otros sentidos. Y justo leí un estudio el otro día que es relativamente reciente, donde estudiaban personas que habían adquirido el segundo idioma en edad adulta, pero que vivían en un ambiente altamente bilingüe o hablaban muchísimo, hacían mucho uso de este segundo idioma. Y vieron que básicamente mostraban los mismos efectos o muy parecidos a los efectos que tenían los bilingües. O sea que básicamente lo que parece ser muy relevante es el uso que haces. O sea, si tú aprendes un idioma y no lo utilizas nunca, no tendrá mucho efecto. Como si naces bilingüe y mi hija desde ahora deja de hablar italiano y sigue solo hablando castellano toda la vida. Pues los efectos que podría haber desarrollado en estos 6 años que tiene desaparecerán en breve. El cerebro, como decías antes, es muy plástico. O sea, siempre está dispuesto a organizarse según lo que es nuestra experiencia diaria. Y entonces, claro, este estudio me gustó especialmente porque se aplica en mi caso, porque yo he aprendido el segundo idioma ya que era mayorcito. Y entonces, sí, estos efectos en el cerebro se pueden dar, evidentemente, de forma, dependiendo del margen que tú dejas a tus cerebros para cambiar, porque no son cambios que aparecen de un día a otro, pero años y años de hablar un segundo idioma o de estar inmerso en un segundo idioma te puede llevar a tener cambios en el cerebro que se parecen mucho a personas que han estado toda la vida viviendo con dos idiomas. O sea que lo que me estás diciendo es que realmente lo importante vamos a decir, para participar o disfrutar estas ventajas o estas condiciones que se producen en el cerebro con el bilingüismo es ejercitarlo, ¿no? Es decir, Exacto. ejercer de bilingüe, Exacto. no darlo por hecho de acuerdo. O sea No. que eso es importante. Y en cuanto a la forma de hacerlo, normalmente en la enseñanza de los idiomas se habla de lo que se denominan destrezas, ¿no? Que son pues lo típico en inglés, por ejemplo, siempre hablamos del speaking, listening, writing, ¿no? Que es las diferentes maneras en las que uno utiliza la lengua o canales. A la hora de ejercitar este bilingüismo, no sé si habéis estudiado o ha habido estudios o genera interés de alguna manera, la manera en la que se utiliza. Hay personas que por el tipo de situación, condiciones en las que viven, son bilingües orales y apenas escriben. Hay personas que utilizan mucho el inglés en un ámbito profesional de lectura y luego tienen pocas oportunidades de hablarlo, sobre todo gente que se dedica al mundo de la informática, gente técnica además. ¿Habéis observado, hay realmente alguna diferencia entre la manera de utilizar las diferentes destrezas? ¿Es necesario utilizar todas las destrezas para participar de eso? Yo personalmente, cuando
paso un cuestionario, evidentemente, de bilingüismo para saber el perfil de la persona. Considero yo y otros, porque el cuestionario que utilizo yo no me lo he inventado yo, está publicado en literatura, valora todos los aspectos, lecturas, o sea, cuando hablamos de dominios del idioma, se valora en todas las dimensiones, producción, comprensión, escribir, leer, pronunciación, por aspectos más fonológicos, y etc. Entonces, creo que en el fondo son todos aspectos que suman. Si bien es verdad, creo, y no creo equivocarme en decirlo, que la mayoría de estudios se han hecho con speaking respecto al bilingüismo hablado, pero seguramente habrá muchos estudios de otros tipos de bilingüismo, incluido lengua de signos. Hay muchos estudios de esto. Okay. Pero te digo, de lo que hemos hablado, sobre todo creo que los estudios se refieren más al bilingüismo, al uso del bilingüismo en la vida diaria, hablado, sobre todo. Ok, perfecto. Nosotros en la academia, me imagino que tú en tu trabajo ocurrirá parecido, estamos acostumbrados a comunicar habitualmente en dos idiomas. Uno sería el castellano y otro el inglés. Cambiamos cada día muchísimas veces de idioma, tanto escribiendo como hablando, incluso mezclamos a veces palabras. Si pudiéramos, digamos, medirnos durante ese proceso rutinario de cambio, medirnos el cerebro, monitorizarnos de alguna manera la actividad cerebral, ¿se observarían algunas diferencias frente a cuando lo hacemos solamente en nuestro idioma habitual? ¿Solamente? Seguramente sí. Como te decía antes, hay una red, o sea, son diferentes áreas cerebrales, alguna más superficial y frontal y alguna más profunda, que están muy conectadas y se encargan de diferentes aspectos del cambio, lo que llamamos switching, o sea, cuando hacemos un cambio de idioma. Cuando hacemos un cambio de idioma, básicamente lo que tenemos que hacer es, aquí hay diferentes teorías, entonces no quiero que nadie se enfade, o tú imagínate que tengo dos niveles de activación de mis lenguas en mi cerebro. Si tengo que hablar una, tengo que o activarla más o bajar más esta, ¿vale? Cuando tengo que revertir esto, necesito pues mucho trabajo de mecanismo de inhibición, por un lado, activación, uno de los dos, ambos. Por esto digo, no quiero que se enfade nadie, porque hay diferentes visiones sobre esto, pero básicamente nuestro cerebro tiene una red dedicada a hacer este trabajo. Asegurarse que un idioma prevalga sobre el otro y que no pueda interferir a la hora que lo queremos hablar. Este sistema es mucho más eficiente en bilingües precoces que en bilingües tardíos. Esto es verdad. O sea, yo cuando hablo con mi mujer, si de golpe me están hablando en italiano, me equivoco. La primera palabra me sale en catalán o en castellano. Los bilingües más de toda la vida, por así decirlo, tiene el sistema un poco más perfeccionado y le pasa mucho menos. Pero básicamente sí, lo que os pasaría en la academia, veréis vuestro cerebro que se activan unas cuantas áreas para garantizar o minimizar el riesgo de que un idioma interfiera con el otro a la hora de tener sobre todo que cambiarlo. Porque cuando ya estás en un registro es mucho más fácil mantenerlo. Cuando tienes que cambiarlo, allí tiene que hacer un juego de manos y el cerebro sí tiene que activarse. Eso que dices me resulta muy familiar porque, mira, recientemente, hace poco tiempo estuve en Italia precisamente y yo hablo algo de italiano que aprendí de mayor. Y bueno, cuando hablaba solo en italiano, pues tenía cierta fluidez y estaba muy cómodo. Y de repente me tuve que poner a hablar en francés con una persona que conocimos, que era francesa, que es un idioma que también hablo, tampoco muy bien, pero me defiendo, y era incapaz. Sí, No me sí, mi madre. salía. Me tuve que poner, me tenía que parar y decir, ¿cómo se dice esto? Me salía el italiano constantemente. Me quedé un poco impactado porque lo entendía, pero al mismo tiempo me frustraba un poco. Sí, cuando mi madre viene aquí, mi madre es profesora de italiano, cuando viene aquí se quiere morir. Pues bueno, ya sabemos por qué ocurre. El cerebro está recalibrándose. Exacto.
Pues muy bien, vamos a comentar ahora un poco más en detalle sobre lo que hemos estado sobrevolando un poco, que son las ventajas para un cerebro bilingüe, o las ventajas del bilingüismo para una persona, para una mente, para un cerebro. He estado haciendo algo de deberes, he estado mirando alguna investigación y sí que he visto algún estudio bueno, de alguna neuróloga, una chica americana que se llama, bueno, investigadora, mejor dicho, que se llama Judy Willis, otra investigadora de la Universidad de Toronto, en Canadá, que se llama Ellen Bialstiok, que, bueno, defienden que los cerebros bilingües demuestran mayor capacidad de atención, de concentración y mejores habilidades cognitivas que los cerebros monolingües, ¿vale? Entonces, me Sí. gustaría saber si te sumas a estas conclusiones y cuáles son, según tus propias investigaciones o las de tu equipo o los que hayas participado, las mayores ventajas que habéis encontrado para estos cerebros bilingües. Vale, sí, conozco estos estudios. De hecho, lo de Bialystok creo que es de 2010, la primera vez que salió este tipo de evidencia, que se ha intentado replicar en muchísimos sitios y en muchísimos estudios con diferentes tipos de bilingüe, trilingüe, para ver si era mejor ser trilingüe que bilingüe, etc. Básicamente, después de 20 no, pero 15 años de investigación sobre esto, creo que hay evidencia muy contradictoria, porque estos primeros estudios, de hecho, Bialystok los replica bastante a menudo, mientras que hay un grupo en Holanda que no los replica nunca, nunca consigue demostrar este efecto. Pero más allá de esto, el argumento que haré se parece mucho al argumento que te hice antes de la desventaja. Yo en mi laboratorio se hizo un estudio, está publicado, Mireia Hernández es la primera autora, y vimos que los bilingües en determinadas condiciones de una tarea computerizada tenían una ventaja de, ahora no me acuerdo evidentemente el número, pero 40 milisegundos. Eran 40 milisegundos más rápido. Científicamente muy interesante, a nivel de vida diaria muy relevante. Entonces, creo que además esto de tener un poquito de ventaja cognitiva en determinadas funciones no es tampoco el efecto más interesante del bilingüismo, porque el efecto más interesante de los bilingüismos es de los que nos protege, no de los que nos da ventaja en la vida diaria. Ajá, ok, entendido. Es un poco su efecto que decía, su efecto en el envejecimiento. Es un poco, esto creo que es la verdadera ventaja del bilingüismo. Es la clave. No tanto resolver una tarea 3 segundos más rápido. Claro, realmente lo que tú nos dices, ¿no? Que son pruebas casi de laboratorio que prácticamente no nos enteraríamos en la vida normal. Y ni es tan consistente, te digo, la evidencia no es Ni ni son toda tan en una consistentes. dirección. Hay muchos estudios que no encuentran este efecto. Entonces, creo simplemente que no es Entendido. la pregunta adecuada. De acuerdo, pues vamos a ir a la No por tu siguiente. parte, digo por la ciencia. No, sí, por supuesto. O sea, por la ciencia Estamos aquí para no hacer es, preguntas no es la pregunta y más para aprender. interesante. Por la ciencia no es la pregunta más interesante. Pues voy a hacer la siguiente pregunta que tengo preparada y que bueno, viene muy al caso por la institución en la que tú trabajas, que es un instituto de investigación médica, neurológica muy prestigioso, el Institut Guttmann, de lo más prestigioso que hay en España y en Europa, diría, y trabajáis seguro que muchas cosas, pero algunas de las por las que destacáis más es por el tema de la rehabilitación neuronal derivada de accidentes o de enfermedades neurodegenerativas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, entrando en este ámbito, te quería preguntar, porque además has investigado y investigas mucho al respecto y trabajas en el lugar idóneo, ¿en qué medida contribuye el bilingüismo, el ejercicio del bilingüismo, porque nos ha quedado claro que hay que ejercitarlo, hay que practicarlo, en qué medida contribuye a prevenir, por un lado, ciertas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la demencia o el Alzheimer, y por otro lado, bueno, vamos a dejar esta pregunta y luego seguimos avanzando. ¿En qué medida protege contra este tipo de Venga, cuestiones? vamos justo en el orden de dónde se ha movido la literatura en los últimos años. He pasado de 2010 a estudiar las ventajas del bilingüismo en términos de rendimiento
a estudiar las ventajas, este es un tema mucho más actual, las ventajas del bilingüismo en términos de protección. Y aquí sí que hay mucha evidencia y toda en la misma dirección y de hecho muy parecida a cross countries. En diferentes estudios que se han hecho en diferentes países siempre se repite el mismo patrón, o sea, parece que el bilingüismo retrasa el diagnóstico de Alzheimer, o sea, la apariencia de sintomatología, de unos 5 años de promedio, ¿vale? Y yo 5 mismo, años. yo Qué mismo bárbaro. he participado en un estudio que publicamos, no sé si el año pasado o hace 2, como mucho, que lo demostramos lo mismo, creo que nosotros eran 4 años y alguna cosa, por declive cognitivo leve. O sea, los pacientes bilingües venían diagnosticados de declive cognitivo leve unos 4 años más tarde. Aquí sí que quiero hacer una precisación porque la interpretación de este efecto que se hay no es que el bilingüismo reduzca el avance de la patología. Hablamos de un Alzheimer. El Alzheimer va poco a poco reduciendo el volumen de tu cerebro, como comiéndoselo. El bilingüismo no ralentiza este proceso ni lo reduce. Lo que hace es darte unos mecanismos de compensación que te permiten seguir funcionando bien aunque tu cerebro esté mal. Y Entendido. esto te garantiza como unos 5 años de esconder la ceniza bajo la alfombra. Ya. Sería como una especie de entrenamiento que, digamos que el Alzheimer afecta o impacta en un cerebro que está más fuerte y de alguna manera tiene la capacidad de frenar un poco, no el avance, pero sí los síntomas, podemos decir. Exacto. Esta es otra hipótesis que O se sea, ha... camuflarlos un poco de alguna manera. Claro, aquí también es verdad lo que dices. Se ha también considerado que si decimos que el cerebro bilingüe tiene más volumen, pues será más difícil tiene más masa cerebral para que tiene que comerse la patología y además da estos mecanismos de compensación que permiten funcionar mejor. Y esto hace que básicamente haya un delay, un retraso en la apariencia de las sintomatologías de unos 4 o 5 años. ¿Y esto sería extrapolable a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas? ¿O solo habéis Absolutamente. estudiado Se ha estudiado esta... prevalentemente en Alzheimer, pero también hay muchos estudios de recuperación de ictus, recuperación de otras patologías, o sea, estos mecanismos de compensación, este concepto se llama reserva cognitiva, ¿vale? Le decimos. reserva cognitiva? Exacto, esta reserva, como dice, es como el coche, que terminas la gasolina, pero tienes la reserva. Pues aquí es lo mismo. Tienes una reserva allí que puedes gastarte para compensar mejor el daño que tu cerebro ha recibido, sea de una patología neurodegenerativa progresiva o sea de un accidente traumático, un accidente vascular o otro tipo de patología. Claro, porque eso era precisamente otra pregunta que te iba a hacer, el tema de accidente cerebrovascular y accidente incluso no sé, de coche, por ejemplo. La rehabilitación, ¿habéis observado, sois un hospital además de rehabilitación, no solamente un centro de investigación, habéis podido observar en la práctica, ¿no?, con pacientes que hay este tipo de reserva o también con temas de accidentes cerebrovasculares y similar? Sí, de hecho, hay una compañera que hizo el doctorado en el Instituto Guttmann hace unos años que hizo un estudio sobre este aspecto de la relación entre reserva cognitiva y rehabilitación en infarto, en stroke. Y como dices, es el mismo concepto, a nivel conceptual es lo mismo que se aplica a un Alzheimer o que se aplique a un infarto cerebral. En el momento que tu cerebro recibe un daño, el cerebro de un bilingüe parece que tenga más margen para gestionar mejor este daño recibido y entonces funcionar un poco mejor. De acuerdo. Hombre, esto resulta muy, muy interesante. Y dices que eso, digamos, en lo que se está avanzando un poco, los estudios que se están haciendo, donde se está poniendo un poco el foco, o estáis poniendo, mejor dicho, el foco más recientemente, para que quede claro a las personas que nos escuchan o que nos pueden ver, que realmente ahora se está avanzando más en el ámbito de protección, de cómo el bilingüismo es un elemento que nos protege, al igual que me imagino que otros como la higiene del sueño o el Vale. ejercicio, ese tipo de cuestiones, la alimentación incluso, me imagino.
¿Lo Claro, ahora sumarías un poco a este mix de vida saludable? ¿Podríamos, o me estoy un poco sobrepasando, no, 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 emocionando? absolutamente, absolutamente. De hecho, esto sigue un poco la evolución de mi línea de investigación y he empezado, como decía antes, con el bilingüismo. Ahora estoy en un estudio donde se valora de forma holística, más o menos, como diferentes estilos de vida conjuntamente, incluyendo no solo estilos de vida, sino también variables psicológicas, tu percepción de la vida, tus objetivos de futuro, la sensación que tienes de que Mm. puedes gobernar tu entorno, etcétera. Como todas estas variables conjuntamente pueden disminuir el riesgo de desarrollar algún tipo de patología neurológica o psiquiátrica en el O envejecimiento. psiquiátrica. Desde luego, nosotros defendemos mucho la postura de que realmente hablar un segundo idioma, que no es el tuyo, aparte de todo lo que hemos hablado, te abre muchas puertas a la hora de relacionarte o con otras personas de otros países, evidentemente, a la hora de viajar, te da una seguridad, te da un control sobre tu entorno, que es muy valioso a nivel psicológico también. Desde luego, las personas que hablamos más idiomas, cuando viajamos, cuando conocemos gente, tenemos esa seguridad, creo que le pasa a todo el mundo. Vamos, eres una prueba viviente de cómo, vamos a decir, tu vida, ¿no? Se ha abierto en cierta medida gracias a poder hablar el inglés, el catalán, el castellano, porque me imagino que también, ya estamos llegando un poco al fin de la entrevista, quizá eso lo podíamos haber hecho al principio, pero en tu caso, ¿qué idiomas hablas? Me ha quedado claro que hablas italiano, catalán, Eh, castellano inglés. e inglés. Daba por hecho que a la hora de hacer de tu trabajo, me imagino que el inglés es un idioma Claro, que utilizáis habitualmente. sí. Vale. A ti personalmente, ¿en qué beneficia, o sea, en qué te ha beneficiado el hablar estos idiomas? Y si has de alguna manera disfrutado en lo personal de ello. Vale, yo premisa, así que se liga a lo que hemos dicho antes. Yo he estudiado muy poco inglés a la escuela, no me gustaba nada. De hecho, hice francés. Ahora no lo Ajá. domino nada, pero lo he perdido totalmente, pero hice francés. O sea que yo empecé realmente a aprender. Vine aquí, no hablaba ni catalán, ni castellano, ni inglés. O sí, inglés muy poco. Y aprendí sobre la marcha. Y ahora, claro, me permite pues hablar tranquilamente. Voy a Italia, me siento muy cómodo, evidentemente es mi país nativo, pero voy a cualquier país del mundo, cualquier congreso, a cualquier, no tengo ningún problema ni entender ni hacerme entender, con los errores que hagas. Tampoco tengo un nivel de inglés espectacular, pero tranquilamente puedo hacer una conferencia o tener una conversa con cualquiera. Hablar catalán, evidentemente, por mi entorno familiar me hace sentir muy cómodo y también muy integrado aquí. Y castellano, pues también me permite viajar por toda España y seguramente es una lengua que además no solo se habla en España, sino en otros países del mundo, o sea que es una lengua muy útil. Y yo siempre soy de la opinión que como más idiomas te pasen por delante y puedas aprovechar la ocasión para aprenderlos, ¿por qué no? Te hacen, Es el fondo mejor. es lo que dices, poder hablar con una persona en su idioma. Pues yo me acuerdo al principio que hablaba con mi mujer, ella en catalán y yo en italiano, nos entendíamos, claro, pero es diferente, ahora Ya. nos entendemos un poco más. Sí, y eso que el italiano es muy similar tanto al castellano como al catalán. Está ahí. Sí, por esto ha sido muy Sí, fácil. La sí, verdad es que sí, me lo ha puesto fácil la vida. es cierto. Una cosa que te quería preguntar más, vamos, un poco técnica, por así decir, es que quizá no entra mucho en tu campo de actuación, ¿Mm? o de investigación, pero es posible que puedas darnos alguna información, algún dato al respecto. Nosotros, como academia, nos encontramos de vez en cuando con familias que nos comentan que, bueno, que sus hijos pues, pueden tener un problema de dislexia o bueno, son disléxicos. Entonces, se preocupan porque consideran que igual el tema de aprender un segundo idioma puede de alguna manera interferir con el tratamiento, la rehabilitación de la dislexia.
Nosotros da la casualidad que tenemos un profesor que es psicólogo, es británico, es profesor, pero también estudió psicología, y él defiende que no tiene ningún tipo de inconveniente. No sé si tú sabes decirnos algo al respecto. Bueno, yo, como has dicho, yo nunca he estudiado en bilingüismo en niños y mucho menos en trastornos del aprendizaje. Pero sí sé que hay un laboratorio, leo la literatura porque es un tema que me interesa. Hay un laboratorio, sobre todo en Verona, que es lo que yo tengo más conocido, con una investigadora que se llama María Bender, y ella ha estudiado muchos años, ha estado estudiando este tema y tiene muchísimas publicaciones que de hecho creo que apuntan en la dirección opuesta. O sea, la mayoría de sus estudios creo que demuestran que los niños con dislexia bilingüe rinden mejor que los niños con dislexias monolingüe en diferentes tareas, incluyendo tareas lingüísticas. Ok, De hecho, me perfecto. parece recordar, aquí sí que voy más a memoria, que hay un estudio donde demostró que los bilingües disléxicos rendían como los monolingües no disléxicos. O sea, había 4 grupos, 2 de bilingües, 2 de monolingüe, 2 con dislexia, 2 que no, o sea, todas las combinaciones posibles, y veía que el mejor rendimiento lo mostraban los bilingües no disléxicos, al segundo nivel monolingüe no disléxicos, pero de forma muy parecida a los bilingües con dislexia, o sea que, y mucho más abajo los monolingües con dislexia, o sea que creo, aún no siendo mi campo de experteza, que la literatura es más, como mínimo la que he leído yo, más apunta a que no sea una desventaja o incluso pueda ser una ventaja. Vale, perfecto. Lo que Es sí una sé, buena noticia. porque esto también que sí lo sé por lo que te decía antes, que he trabajado como clínico, es mucho más fácil individuar la dislexia en un bilingüe. Ok, pues queda claro. Y bueno, ya estamos terminando. La última pregunta que te voy a hacer, para, digamos, para que no parezca que solo nos queremos centrar en lo bueno, porque siempre las cosas pueden tener ventajas y desventajas, es si, pese a todas las cosas buenas que hemos dicho, ¿hay alguna o habéis observado vosotros alguna desventaja, ya sea a nivel de laboratorio o no sé si a nivel de vida real? Yo a nivel de vida real no se me ocurre ninguna, pero si habéis observado alguna desventaja en cuanto a los bilingües. Claro, lo que te decía antes, debido al hecho que nuestro cerebro no es infinito, normalmente suelen los bilingües tener un vocabulario más reducido. O sea, no es que podamos almacenar 100 y un bilingüe almacena 50-50, porque no es así, ni mucho menos, pero quizá no llega al 100 de cada una y llega a un 70, un 80, un 90, ahora no sé cuantificarlo, pero 70 probablemente es demasiado poco. Llegará a un 90-90 y no llega a este 100 más. Y sobre todo en idiomas que son cognados, como se llama, como el catalán y el castellano, donde hay muchísimas palabras que es la misma o muy parecida. Entendido. Por otro lado, el mismo efecto se nota, sobre todo en lenguas cognadas, por latencia de la producción verbal. O sea, si yo les enseño un dibujo a un monolingüe y un dibujo a un bilingüe y le pido que me lo nombren y mido en milisegundos cuánto tardan, seguramente el bilingüe será un poco más lento. Por esto que decía antes, porque de alguna forma tiene que asegurar su cerebro que la palabra que sale, él cuando ve una imagen se enciende 2 bombillas y el cerebro tiene que apagar una porque se quede la otra. Y este tiempo, esta red de control que te decía antes, es lo que tarda esta red en decir, no, tú no, ahora toca catalán o ahora toca inglés o lo que sea. Perfecto. Pues bueno, yo por mi parte he terminado todas las preguntas que tenía. Así que llevamos ya casi una hora hablando. Yo lo dejaría aquí por no robarte más tiempo. Perfecto. Y nada, solamente por concluir, para los que nos estáis escuchando, nos vais a ver, me quedaría con la idea de que, digamos, no existe digamos, el bilingüe perfecto, no existe una forma de ser bilingüe, hay muchísimas formas de serlo. No necesariamente una persona para ser bilingüe tiene que haber aprendido el idioma
digamos, desde nacer, desde nacimiento o crecer en una familia bilingüe, sino que se puede adquirir con mayor o menor dificultad durante toda la vida. Me quedaría también con lo que has comentado de que el ejercicio o el ejercitar el bilingüismo, el ejercer de bilingüe es fundamental, es decir, hay que hablar los Absolutamente. idiomas, evidentemente, para que el cerebro trabaje, para que esas conexiones se activen, para que esa masa cerebral crezca. Me quedo con también muy interesante con que, pese a lo que se ha dicho de que las ventajas, o se ponía más el foco en la ventaja cognitiva o de atención o de ser capaz, ¿no?, de entender más, de ser más ágil mentalmente, eso puede ser que sí, pero no está tan claro, de alguna manera, pero lo que sí está muy claro, y es en lo que vosotros y tú en particular os habéis especializado y estáis haciendo investigaciones en el Instituto Guttmann, es que sí que sirve como una barrera o como una manera de proteger al cerebro o de prepararle frente a situaciones no deseables como enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares o incluso accidentes de traumatismos severos Traumático. y hay daño cerebral. Pues si yo creo que nos quedamos con esas ideas, habremos aprendido mucho de esta charla. Muchísimas gracias, Gabriele, No, a por prestarte vosotros, a a hablar con vosotros. nosotros. Y bueno, ya nos contarás si hay descubrimientos o novedades en tus Vale, investigaciones. prometo. Estaremos encantados de enterarnos. ¿De acuerdo? Vale, pues Pues muchísimas gracias. que tengas muy buen día y seguimos en contacto, Gabriele. Un saludo. Igualmente. Saludo. Chao. Chao.